Buenos días, mis queridos estudiantes, con su profe Eri. Espero que todos se encuentren muy bien en este viernes 16 de julio. ¿Listo, muchachos? En este video, pues vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Espero pues que sea de su total agrado y sobre todo, como siempre, lo más importante es que podamos adquirir esos conocimientos. ¿Listo, muchachos? Esta va a ser como una clase donde yo les voy a realizar la explicación. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, pues la pueden escribir en el cuaderno. Voy a tratar de ser lo más claro posible, pero sin embargo, si queda alguna pregunta, la próxima semana nos vamos a ver online y ahí la resolveremos. ¿Listo, muchachos? Como ustedes lo saben, hemos venido trabajando a lo largo del periodo anterior y bueno, en lo poco que llevamos de esto, todo lo referente a lo que los circuitos se refiere, ¿no? Entonces, como ustedes saben, estuvimos hablando primero por allá de la carga eléctrica, luego estuvimos hablando de esos elementos conductores, de esos materiales conductores, de esos materiales no conductores, pero luego pegamos el brinco y empezamos a ver la aplicación de eso en la vida real y llegábamos a esa conclusión que todo eso que habíamos visto era para ver cómo nosotros los seres humanos utilizábamos la energía eléctrica, ¿verdad? O la electricidad. Y nos dábamos cuenta que nosotros los seres humanos, para sacar provecho de esa energía eléctrica, utilizábamos unos circuitos. Estuvimos hablando de qué era un circuito, cuáles son los elementos del circuito, pero lo más creo yo que es significativo y que ustedes me lo manifestaron así, vimos cómo esos circuitos los podíamos ver en la vida diaria, en nuestra casa, en los dispositivos electrónicos que utilizamos todos los días, en fin. Entonces, entrando en materia, permítanme un momento que voy a sacar acá el puntero, permítanme un segundo. Entonces, entrando ya en materia, dijimos cuando hablábamos de los circuitos eléctricos, y es que estos tienen tres variables principales, perdón. Y les recuerdo, ya esto lo vimos, yo sé que esos muñequitos que están viendo ahí en pantalla, pues se les hacen conocidos, pues porque ya lo explicamos. Entonces, estuvimos viendo que esas tres variables principales, que son las que tenemos ahí en pantalla, como ustedes lo pueden ver, una es el voltaje, otra es la resistencia y otra es la corriente o intensidad, ¿verdad? Esas son las tres variables principales de un circuito eléctrico. Y veíamos que a través de esta ley de Ohm, que también ya la explicamos y estuvimos hablando de ella, vemos la forma en que se relacionan esas tres variables. Vamos a empezar haciendo un repaso muy breve de qué son esas tres variables y cómo se representan. Entonces, lo primero es el voltaje. El voltaje, recuerden que también se conoce como tensión, tiene varios nombres. Para el efecto de la clase vamos a hablar del voltaje o de la tensión. A este lo vamos a representar con la letra V, ¿verdad? Voltaje o tensión. Y ese, como ven ahí en la imagen, es esa variable que nos representa la fuerza con que se empujan los electrones a través del conductor, ¿verdad? Entonces, ese voltaje, decíamos por allá cuando estábamos en clase, que lo podíamos asimilar cuando estamos hablando de fluidos o de líquidos y eso, lo podríamos representar como la presión. Yo les decía como cuando uno abre la llave de la alberca, entre mayor sea ese voltaje, va a ser como cuando uno más abre la llave de la alberca porque va a ir con más presión esas cargas eléctricas. Entonces el voltaje, como les digo, es la fuerza con la que se empujan esos electrones a través del conductor, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos, voltaje o tensión, no se les olvide. Ya lo habíamos hablado, estamos haciendo un pequeño repaso. Luego vamos con el segundo personaje. Tenemos aquí, es la corriente. Esta corriente también tiene dos nombres, se llama corriente o también la podemos encontrar como intensidad. Para efectos del curso vamos a utilizar esos dos nombres, o intensidad o corriente o intensidad de corriente. Ya sabemos que estamos hablando de ello, ¿verdad? La variable o la letra con la que se representa es la I de intensidad. Entonces ya tenemos dos variables. Tenemos la V de voltaje o tensión y la I de intensidad, que ya sabemos que es la corriente.
Recordarles que esa es la cantidad de carga que pasa por el conductor en unidad de tiempo, ¿verdad? Es como la cantidad de electrones que pasan por la parte del conductor en una unidad de tiempo. Entre mayor sea esa intensidad, pues mayor va a ser el número de electrones que van a estar pasando por ese conductor. ¿Listo? Y la resistencia, finalmente, esa resistencia, como lo vemos aquí en la imagen, es una fuerza que se opone al flujo de la corriente, ¿verdad? Que se opone a que los electrones puedan transitar por el conductor, por eso vemos que le está apretando. Y esa resistencia, que solo tiene un nombre, la representamos con la letra omega, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, o con la letra R. Ahí tenemos esta. La podemos representar con la letra R o con la letra omega del abecedario griego. ¿Listo? Entonces, de hecho, esta omega representa las unidades que ya vamos a ver en la próxima diapositiva de cada una de estas variables. En este caso, la omega representa las unidades de la resistencia que son los ohmios. Entonces, repetimos, voltaje, resistencia y corriente. Esas son las tres variables principales que vemos en un circuito y vamos a ver cómo se relacionan en lo que se denomina la ley de Ohm. ¿Listo, muchachos? Continuamos entonces. Listo, ya esto también se les tiene que hacer conocido. Resulta, muchachos, que la ley de Ohm nos dice cómo se relacionan esas tres variables: el voltaje, la corriente o intensidad y la resistencia. Y resulta que la ley de Ohm nos da tres formulitas. Nos dice, si yo en un ejercicio, en una situación práctica, dentro de un circuito, yo quiero calcular el voltaje, entonces el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. ¿Listo? Fácil, una multiplicación común y corriente. Si yo quiero saber en un problema, en un ejercicio como lo que vamos a ver ahora, cuál es el valor de la intensidad o de la corriente, recuerden que es lo mismo, entonces corriente va a ser igual a volumen sobre resistencia. ¿Listo, muchachos? Que lo tengan claro ahí. Y finalmente, si yo quiero calcular la resistencia dentro de un circuito, entonces yo voy a decir que esa resistencia es igual al voltaje dividido entre la corriente. Recuérdenlo que aquí tenemos los nombres, se los repito. Entonces la B corresponde al voltaje. Recuerden que este voltaje tiene dos nombres, lo vamos a llamar como voltaje o tensión para efectos de los ejercicios. Pero por otro lado tenemos la I. Esa I es la corriente, pero también la podemos llamar intensidad. Listo, como queramos. Intensidad. Listo. Y finalmente tenemos la resistencia. Esa se llama solita resistencia. Entonces, ahí tenemos las tres fórmulas. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a ver cómo aplicamos ahora esas tres fórmulas en un problema de aplicación. Vamos a ver cómo se realizan los ejercicios. De eso se trata la clase de hoy, del 16 de julio y viernes 16 de julio, de cómo aplicamos la ley de Ohm en los ejercicios, en ejercicios prácticos. ¿Listo, muchachos? Entonces continuamos. Espero que hasta el momento todo esté muy claro. Listo, chiquillo. Entonces llegamos a lo que vinimos. Entonces, como ustedes ya lo tienen ahí enfrente, vamos a resolver este ejercicio y aquí les voy a dejar las fórmulas. ¿Listo? Todo el tiempo vamos a tener ahí las fórmulas. Esas son las tres fórmulas que necesitamos para poder resolver un ejercicio de la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces, lo primero que les voy a decir, muchachos, es que para yo poder resolver un ejercicio de la ley de Ohm, voy a tener en cuenta lo siguiente. Siempre, muchachos, siempre que yo esté resolviendo un ejercicio de la ley de Ohm, a mí me van a dar dos valores. Es decir, a mí me van a dar dos variables. O sea, me pueden dar el voltaje y la corriente, o el voltaje y la resistencia, o la intensidad y la resistencia. Siempre me van a dar dos valores. Y con esos dos valores ya yo podré calcular el valor restante. Recuerde que siempre vamos a tener tres variables. Siempre vamos a tener las tres variables en juego. Entonces, a mí me van a dar dos. Y con esos dos valores yo voy a calcular, primero voy a seleccionar cuál es la fórmula correcta, dependiendo de lo que me están preguntando, y luego con esos dos valores, pues hago mi operación, ya sea una multiplicación o una división, de acuerdo al caso. ¿Listo? Entonces, para no enredarnos tanto, vamos a leer el ejercicio. El ejercicio nos dice,
calcula el valor de la resistencia. Entonces, mira, de una, ya tú sabes que qué es lo que te están preguntando, la resistencia, de una. Calcula el valor de la resistencia. Como yo sé que me están preguntando la resistencia, ¿qué fórmula voy a utilizar? Mírala, la tercera, aquí me lo están diciendo. Entonces, calcula el valor de la resistencia de un circuito eléctrico donde hay una corriente, ya me están dando la letra I, ya me están dando el valor de I, ya me están diciendo que es 3A. Listo. Y finalmente, y hay una tensión, voltaje, recuerda, voltaje de 30 voltios. Entonces, importante recalcar acá, muchachos, recordemos las unidades, aquí están en la fórmula. Cuando nos dan voltaje, la unidad de voltaje son los voltios. Cuando nos dan intensidad o corriente, las unidades son los amperios. Y finalmente, aquí tenemos los ohmios, que son la unidad de la resistencia. ¿Listo? Entonces, facilito, miren. Esto está re fácil para ustedes, regalado. Entonces, la fórmula de la resistencia me dice que es igual, acá la tengo, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad o voltaje sobre corriente, que es lo mismo. Reemplazando, entonces yo voy a tener que la resistencia es igual a 30 voltios sobre la intensidad, que en este caso es 3 amperios. Por lo tanto, 30 dividido 3, eso me va a dar 10. Por lo tanto, recuerden que así se representa los ohmios, que son las unidades de la resistencia. Entonces, ¿cuál calcula el valor de la resistencia de un circuito eléctrico donde una corriente es de 3 amperios y una tensión de 30 voltios? Míralo. ¿Cuál es el valor de la resistencia? Facilito. Ay, perdón que me pasé. Entonces, facilito. Resistencia es igual a 10 ohmios. ¿Fácil o difícil? Fácil. Yo sé que ustedes son muy pilosos. Vamos con el segundo ejercicio. Dice ahora, chiquillos míos. Calcula el valor de la corriente. Fácil. De una vez en la pregunta ya yo puedo identificar qué es lo que me están preguntando. Entonces, míralo. Corriente igual a incógnita, que es lo que me están preguntando. Recuerda que la corriente la representamos con la letra I. Entonces, me están diciendo que la resistencia R es igual a 10 ohmios. Ya nos lo dice el ejercicio. Y hay una tensión, recuerda que tensión es lo mismo que voltaje, de 30 voltios. Entonces, ¿cuál fórmula voy a calcular? ¿La primera? No. ¿La segunda? Claro. ¿Por qué? Porque nos están preguntando es corriente. Entonces, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Fácil. Esto ya es un regalo para ustedes. Yo sé que ustedes son muy pilosos. Entonces, reemplazando, tengo que voltaje es 30 sobre la resistencia, que es 10. Por lo tanto, la corriente es igual a 3. Recuerda las unidades, 3 amperios. Entonces, corriente es igual a 3 amperios. Facilito, ¿no? Listo. Y vámonos para el último. El último. ¿Qué nos están preguntando en el último, chiquillos míos? ¿Qué es lo que no hemos calculado? Dice, calcula el valor de la tensión. Ah, bueno. Voltaje es igual, la primera fórmula, a corriente o intensidad, que es lo mismo, por resistencia. Eso quiere decir que el voltaje va a ser igual, según mi ejercicio, a intensidad, que son 3, por la resistencia, que es 10. Por lo tanto, el voltaje es igual a 30. ¿30 qué? ¿Cuál es la unidad del voltaje o de la tensión? Míralo, que no se te olvide nunca. Aquí te la pongo para que no se te olvide nunca las unidades. Entonces tenemos que el voltaje es igual a 30 voltios. ¿Listo? ¿Fácil o no? Míralo. Para ustedes, carita feliz. 5 para todos, porque ustedes son muy pilosos. ¿Listo, muchachos? Espero que haya quedado claro. Traté de ser como lo más explícito, lo más claro posible. Sin embargo, si quedó alguna duda, no se preocupen, que la próxima clase la resolvemos. Por lo pronto, hoy les tengo una tarea. Esa tarea, pues este video ahí se los dejo, está subido en YouTube, pero lo pueden ver todas las veces que quieran para resolver cualquier duda. Entonces les tengo una tareita. Esa tareita es que ustedes puedan realizar estos 3 ejercicios que tengo ahí
pausan el video, los van a resolver en su cuaderno. Ahí les dejo, si se dan cuenta, siempre les dejé ahí las fórmulas. Aquí están las 3 fórmulas para que puedan realizar sus ejercicios. ¿Listo? Calculan, escriben el ejercicio en su cuaderno, lo resuelven y me toman una fotico y me lo envían por la plataforma de una internacional en la nueva entrega del día de hoy. Listo, aquí donde encontraron esta información, ahí mismo me la envían. Listo, chiquillos míos. Ustedes saben que los quiero mucho, espero pues que tengan un resto de día muy chévere. Plazo, viene aquí, viene el cuento. Plazo. ¿Cuál es el plazo? Bueno, fácil. El plazo es ¿hasta cuándo hay plazo? Entonces, la idea, muchachos, es la siguiente. No los voy a presionar, pero la idea es que quien me lo envíe antes de que finalice esta hora, ¿verdad? Es decir, en el caso de 7.2, que tenemos la clase a la primera hora, es decir, quien me lo envíe antes de las 7:30, pues le voy a regalar 0,5. ¿Listo? Le voy a regalar 0,5. Y en el caso de 7.1, que arrancamos a las 8:20, quien me lo envíe antes de las 9:15 o máximo hasta las 9:15, pues lo mismo, le voy a regalar 0,5 en la nota. Listo. Digamos que sacaron 5, se los guardo para el quiz que vamos a hacer, ya tienen 0,5 ganados. El que no, igual el plazo van a tener ahí hasta dentro de 8 días, hasta el viernes dentro de 8 días pueden resolverlo. Sin embargo, los que lo hagan ahora en clase y me lo envían ya tienen ganado ese 0,5. O para este trabajo por si se equivocan, o para el quiz que vamos a hacer la próxima clase, la próxima semana. Un abrazo, chiquillos míos. Saben que su profe Eri los quiere mucho y pues que tengan un resto de día feliz. Voy a detener la grabación.